Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y a directivos del mundo del marketing y la comunicación. Hoy nos acompañan Aleceya Sánchez y Enrique Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues encantados de teneros. Voy a aprovechar para comprometerles delante de las cámaras porque hoy tenemos un problema y es que son dos perfilazos y no vamos a tener tiempo, entonces vamos a tener que ir volando. Entonces el compromiso que quiero que adquiráis con vosotros es que vais a venir en solitario a contarnos. Con la guitarra. Efectivamente, sí, oye, hacemos algo, sí, sí. Con solitario. Os habéis perdido fuera de cámaras que estamos hablando de montar un supergrupo, pero bueno, eso ya lo iremos comentando. De rock, además de rock. Bueno, pues Enrique Rivas es el vicepresidente de la AMKT, que se incorpora este año por primera vez al DES, donde Aleceya Sánchez es la directora del Congreso desde hace ya 3 ediciones. Enhorabuena por la labor que estáis desarrollando porque creo que es fantástica. Gracias. Entonces, bueno, pues como sabéis, la estructura del podcast solemos hablar de vuestra evolución personal hasta cómo habéis llegado justo hasta este sofá esta mañana, pero no nos va a dar mucho tiempo, entonces simplemente repasar, Ale, ¿cómo llega una bióloga a dirigir el Congreso de Tecnología más importante de Europa? Bueno, una bióloga al fin y al cabo es científica. Entonces, la tecnología tiene mucho que ver con la ciencia, con ese razonamiento estructurado, esta lógica y más. En la última década, bueno, yo ya llevo 20 años, pero tiene mucho que ver. Es cierto que yo empecé de una manera muy vocacional y me di cuenta con cierta rapidez de que no era lo mío. Al final, la investigación, la ciencia, está tan especializada que tienes que tener una vocación brutal, y más en España, donde bueno, pues los presupuestos no son los mismos que en otros países, para poder seguir investigando sobre el grano de polen y la proteína PR5P en el ciclo carboxílico de lo que sea, para conseguir, ¿no?, ver algo de luz en una investigación. Entonces, bueno, pues fui girando, fui cambiando un poco de orientación y empecé a trabajar muy pronto, con una progresión muy rápida en las empresas en las que entraba, y descubrí mi vocación por el mundo de la comunicación, el marketing, los contenidos, y fui poco a poco creciendo y desarrollándome ahí hasta terminar haciendo un doctorado en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas hace unos años. Así que se puede. Yo a mis alumnos de la universidad siempre se lo digo, que soy un caso un poco excepcional, pero la prueba viviente, y que no pasa nada. Te puedes equivocar, puedes girar y puedes buscar otros horizontes si tienes esa inquietud y te mueves, sobre todo, y tienes las ganas. Y te da tiempo también a tener tu propia empresa, a dirigir el Congreso, o sea, la verdad es que es Superwoman. Bueno, no podría hacer todo lo que hago si no tuviera ayuda, apoyo. Superwoman es una palabra peligrosa. Pero sí, entre mis dos adolescentes, que son la tarea number one, y luego pues mi empresa, el Congreso, que para mí es prioridad, es un lujo poder estar al frente de un Congreso tan importante. Pues sí, lo consigo, no sé ni cómo, pero llego, sí. Enrique, por tu parte, bueno, pues has estado dirigiendo la propia AMKT que ahora vicepresides. Has pasado por algunas de las empresas más importantes de este país, son Telefónica, el Banco Santander, iba a decir, me sigue saliendo Llorente y Cuenca, no soy capaz de decir GIC, ya lo siento. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, pues yo también hice un viraje ahí importante porque yo quería ser psiquiatra y me matriculé en medicina, de hecho. Pero no llegué a ir a clase, ni me compré los libros, y un día descubrí un libro que se llamaba Cómo hacer anuncios, en una biblioteca, cuando iba ahí a las bibliotecas a buscar, y me enamoré de la profesión. Y pues trabajé en una agencia de publicidad como copy, después trabajé en Caja Madrid, que ahora se llama CaixaBank, después me fui a Telefónica, en Telefónica estuve en varios sitios también, luego estuve en el Santander, y ahora pues tengo muchos gorros, incluido el de... Llevo un área concreta de la Real Academia Española. Eso me encanta, nos tienes que contar un poco. Muy diverso y tal, pero es que a mí me encanta, como decía Aleceya, hay que moverse y hay que experimentar y hay que probar y ver distintos enfoques y estar aprendiendo siempre, porque el día que dejas de aprender, pues qué rollo, ¿no? Tienes que estar ahí aprendiendo constantemente y aportando. Sin duda, sin duda. O mueves o te mueves o caducas. Sí.
Ale, 10º aniversario del DES. Parece mentira. Ahí es nada, ¿eh? Sí, sí, 10 años. ¿Qué podemos esperar este año? Entiendo que habrá alguna sorpresa, ¿no? Porque es un sí, año tendremos sorpresas, que nos puedas contar, claro. Contenidos muy especiales y además, bueno, pues un encuentro con las caras conocidas también del DES. Y este año pues venimos muy fuerte. Tenemos contenidos de todo tipo, como siempre, con todas las industrias, las tecnologías, las agendas personalizadas. Tenemos una top speaker muy especial y sí, de nuevo pues repetiremos el éxito de cada año seguro, o eso espero, con un congreso de nivel 1. Yo creo que vais sobre seguro. Los años que he tenido la oportunidad de asistir, que me parece que es top. Como dices, además nivel 1 a nivel internacional, ¿sabes? Sí, lo intentamos. Es difícil, no es fácil, pero siempre lo terminamos consiguiendo. Yo creo que al final el DES se ha convertido en el sitio en el que hay que estar, para charlar, para hacer ese networking, para ver lo que están haciendo otros y para encontrar ese punto de dónde estamos, ¿no? En España, pero también respecto al resto del mundo. Este año, en cuanto a temáticas, tenemos 5 temas transversales, como en todas las ediciones. Hemos querido poner el foco en el ROI de la guía, que es un debate de fondo que nos encontramos de manera recurrente en las empresas. La democratización masiva que ha habido de la IA es obvia, todos la estamos utilizando. Pero hay un debate sobre hasta qué punto está siendo rentable o hasta qué punto estamos sabiendo integrarla de la manera adecuada o con la agilidad adecuada, ¿no? Y en paralelo las empresas proveedoras pues también van cambiando su sistema de monetización, entramos ya con tokens. Bueno, ahí hay un caldo de cultivo muy interesante para el debate. Luego estamos hablando también, por ejemplo, del rol del CTO, que hasta ahora era muy importante, por supuesto, y formaba parte de las decisiones de la empresa, pero es que ahora ya es core de negocio. La agilidad con la que seas capaz de adaptarte a herramientas nuevas, al mercado tecnológico, a las exigencias de los clientes y usuarios, va a marcar tu supervivencia o no. Ya no la competitividad, sino si sigues o no sigues. Entonces, este rol del equipo tech y de saber elegir, y no solo saber elegir, sino saber implementar con agilidad dentro de la empresa estas tecnologías es clave para sobrevivir. Hay un tercer punto que hemos planteado este año y que me parece de especial relevancia, y es el pensamiento crítico en la era tecnológica. Pensamos que está cobrando una importancia muy grande desde el momento en el que la IA generativa pues ya la estamos usando todos y se están automatizando procesos y todo el mundo está usando las mismas herramientas. Y pensamos que lo humano y ese sesgo crítico va a ser muy importante, no solo a nivel social, sino a nivel profesional. Y va a haber que profesionalizar eso, ya se está haciendo. Y vamos a tener que tenerlo muy en cuenta en los perfiles y en las empresas y en las tomas de decisiones para muchas cosas. Luego profundizaremos. El cuarto punto es el mundo EdTech, todo lo que es la parte de educación, tanto la tecnología aplicada a la educación como la proliferación que ha habido de necesidad formativa de los equipos en tiempo récord, ¿no? Entonces las dos cosas van unidas y ahí hay un bloque muy importante este año. De hecho es una industria nueva, educación, que tenemos en el Congreso. Y finalmente yo creo que un tema que da muchísimo juego y mucho debate es geopolítica y soberanía tecnológica. Tenemos, como sabéis, un foro de defensa y seguridad nuevo, aparte del de ciberseguridad, que son cosas diferentes para nosotros. Y creo que estamos en un momento apasionante y es necesario que hablemos de esto en los foros de empresa. Porque, claro, ¿qué va a pasar, ¿no? Nos levantamos a golpe de tweet del otro lado del charco y suben, bajan las acciones, o sea, pasan cosas. Entonces, estamos viendo también que es un debate que va a afectar a las empresas, a la legislación, y más teniendo de país invitado este año a China. Que bueno, pues es un país que genera debate. Hemos conseguido traer perfiles muy importantes del país a nivel tecnológico y vamos a hablar con ellos. Creo que tenemos cosas de las que tomar nota de ellos y tenemos que ver también pues bueno, cómo nos ven, ¿no? También en Europa y cómo nosotros les vemos a ellos y cuál es nuestra situación en el mundo ahora mismo a nivel tech. Has tocado muchos palos muy relevantes, como siempre hace el DES, porque uno de los puntos positivos creo que tiene este evento es la evolución que vas
percibiendo edición a edición y cómo siempre os adaptáis a qué es lo que está ocurriendo en el mundo en ese momento. Has hablado del CTO y del cambio de rol, ¿no?, que se está produciendo. A mí hay una cosa que me sorprende, y es que antes éramos nosotros, desde el punto de vista de negocio, quienes hablaban con el CTO para que te tradujera de cara a hablar con las máquinas, y ahora las máquinas han aprendido a hablar con nosotros mismos. Y creo que eso cambia directamente el mindset que tenemos desde las compañías. Hablabas también de ese pensamiento crítico, que creo que muy relacionado con esto es fundamental hoy por hoy para poder tener esa relación correcta con las máquinas. Me gusta mucho el concepto de inteligencias híbridas, y antes fuera de cámara estabas comentando que estuviste en la ONU, ¿no?, hablando un poco de ESG, y bueno, cuéntanos un poco más porque me ha parecido muy, muy relevante. Sí, la ONU organiza un evento todos los años que se llama el Diálogo Global, Artificial Intelligence for One Humanity se llama, ¿no? Es que realmente hay una ocupación internacional sobre bueno, qué rol tiene que jugar el ser humano en la relación con la inteligencia artificial, que se ve como pues, un mundo de oportunidades, pero también no exento de riesgos y tal. Y yo fui ahí con una propuesta un poco... yo pretendía sacudir un poco. Y entonces yo les hablé de la necesidad de incorporar a los criterios ESG, Environmental, Social and Governance, incorporar una H para que el ser humano se meta en la ecuación de la sostenibilidad. Igual que tenemos... compromisos, políticas, acuerdos para que las empresas, los gobiernos, los estados, bueno, pues cumplan determinados estándares en criterios ESG y nos ocupemos de que tengamos un medio ambiente, una sociedad y unos modelos de gobernanza ordenados y sostenibles, pues yo creo que deberíamos empezar a pensar en algunos criterios en torno a la H también, para que, por ejemplo, yo qué sé, pues las empresas se comprometan con participación, X porcentaje de participación del ser humano en los procesos de producción. De hecho, creo que es un valor diferencial hoy para las marcas que una marca diga, oye, mi call center es de humanos, no es de IA. Yo creo que hay un valor diferencial ahí, porque en realidad los humanos preferimos relacionarnos con marcas con las que compartimos valores, con marcas con las que compartimos visión de futuro. Esa conexión emocional del ser humano y una marca es importantísima. Y eso relegado en una IA se puede simular, seguramente se va a sintetizar muchísimo y se puede emular muchísimo, pero creo que hay una propuesta diferencial para las marcas en esto del factor humano, traerlo un poco más al frente. Entonces creo que etiquetado de productos hechos por humanos, etiquetados especiales, pero que haya un compromiso y unas políticas, porque si no, por ejemplo, cosas como el pensamiento crítico o la estandarización de las relaciones, o llegará un momento en que el output de la IA va a ser tan estándar que no va a ser diferencial ni para los profesionales en nuestra propia propuesta de valor, ni para las marcas cuando se dirijan a sus mercados o desarrollar su propuesta de valor para sus clientes. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, el Human Touch, ¿no?, yo creo que se acabará poniendo en valor, porque dices que al final va a ser todo plano. Decías, Ale, que se ha democratizado la utilización de la IA. Recuerdo en esas primeras ediciones en las que decíamos, ¿cómo se hace un prompt?, ¿no? Pero me acuerdo que eso era muy diferencial, ojo. Ahora ya no hablamos de ese futuro de la IA, sino que es el presente que está en todas, y por eso me gustaba esa parte de adaptación que mencionábamos previamente. Es que ahora tú le pides a la IA que te haga el prompt, con lo cual, claro, todos los prompts van a ser igual. Ha cambiado. Claro. Exactamente. Sí. Pero la gran diferencia es el saber, ¿no?, lo que hablábamos antes de esa carga de profundidad, el conocimiento, el ser capaces de potenciar lo que ya sabes y que también nos debilita un poco en el caso de que no tengas un conocimiento sobre un área determinada, ¿no? Mira, yo llevo 20 años en el mundo tecnológico y siempre repito lo mismo y suele valer. Y es, tenemos que ser capaces de poner la tecnología a nuestro servicio y no estar nosotros al suyo. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Es decir, cualquier tecnología, cualquier avance puede ser utilizado para el bien o para el mal, y ahí estamos también nosotros los usuarios para exigir que haya límites a las empresas a través de los medios que tenemos, o simplemente eligiendo una empresa u otra que según el servicio que te dé, ¿no? Yo creo que el ciudadano tiene más poder del que cree muchas veces, ¿no? Y hay una mezcla ahí entre divulgación y pensamiento crítico y que la sociedad entienda lo que está haciendo cuando consume esa tecnología, y luego pues tu decisión personal de, oye, pues me gusta más utilizar esta tecnología o esta otra, por ejemplo, porque cuida más mis datos o porque mis hijos van a estar más protegidos o por lo que sea, ¿no? Que ahí está también el debate de esa soberanía, pues por ejemplo de las herramientas europeas que están empezando a salir, si nos interesa, no nos interesa, si somos competitivos, no lo somos. Bueno, pues todo este debate de fondo a mí me parece apasionante.
Lo es, además vaya época que estamos viviendo, ¿eh? Es una época que se estudiará en los libros de texto, porque esta revolución que estamos viviendo en todos los ámbitos, claro, para el mundo del marketing, nosotros que estamos en una tensión permanente de aprender, estamos en el modo beta permanente. Ahora ya esto es llevado al paroxismo total, porque la tecnología siempre ha impactado mucho en el mundo del marketing, siempre nos ha hecho más fácil pues, la labor investigatoria o, por supuesto, la generación de creatividades. Pero ahora también estamos viendo desde el mundo del marketing que con esta estandarización que estamos diciendo de propuestas creativas, ¿no? Esta perfección tan absoluta en algunos contenidos que estamos viendo que son fruto de la IA, y está dando lugar a una contratendencia que es la necesidad de un toque de imperfección, ¿no? Que también se puede emular con la IA, con lo cual el pensamiento crítico, el que seamos nosotros capaces de discernir el valor que hay entre lo hecho por un humano o lo hecho por una IA, bueno, habrá que ver si el mercado lo valora o nos relegaremos, nos dejaremos caer en manos de la IA y nos abandonaremos a lo cómodo que es que te resuelva la IA y cómo nos debilita como seres humanos. Claro. Yo ahora cada vez que veo un contenido en LinkedIn lleno de contraposiciones y emojis, digo, otra vez. Sí, es que lo que está diciendo él es clave. Al final somos humanos. Los humanos nos entendemos con humanos. Y yo creo que hay una cosa que la IA no puede emular al 100%, que es el caos y el error humano. Es decir, puede crear un algoritmo que genere el caos, pero nunca va a llegar a cometer los errores que cometemos los humanos. Entonces, al final, ahí tenemos un punto de fuga, digamos, donde los humanos nos entendemos, ¿no? Y como al final lo que estábamos hablando, todo el mundo va a usar las mismas herramientas, las está usando, se está automatizando, se está estandarizando, llega un momento que pasa de moda y ya no genera esa atracción, ¿no? Entonces, esa contratendencia que además está viéndose mucho en marketing, en contenidos, en generación, de volver a lo artesano, a lo lento, a lo nuestro, nos entendemos, es real. Es real y terminará siendo más real aún, porque, claro, ya más el tema de la IA y como todo en la historia de la humanidad, estos son péndulos, ¿no? Sí, claro. Pasamos de un extremo al otro todo el tiempo. Sí que hay algo que me gusta desde el punto de vista de la IA, que no deja de ser irónico, y es la parte de personalización que te permite. O sea, gracias a las máquinas podemos volver al marketing one-to-one, en el sentido que puedes realizar segmentaciones mucho más precisas y hablarle a una persona en concreto con una creatividad que de verdad le pueda llegar a interesar, pero desde luego el toque humano tiene que estar detrás. O sea, una cosa es que pueda ser mucho más rápido, como mencionábamos antes, y otra que prescindas de ello, porque al final se nota, ¿no? Yo creo que eso de que tiene un tufillo. todo el mundo acaba haciendo. Pero incluso esa hiperpersonalización tiene un límite. Hay una teoría que yo no conocía, se llama la teoría del valle inquietante, ¿no? Que es la desconfianza aumenta cuanto más se parece a un humano o una máquina. O sea, un robot que es un robot humanoide que anda por aquí en la rumba, eso no te genera desconfianza. Ahora, un robot perfectamente humanoide con unos rasgos tal, genera un punto de desconfianza mayor, ¿no? Es algo así la teoría del valle inquietante. Y yo creo que con la hiperpersonalización sucede un poco eso, ¿no? El día que tú recibes un mensaje en tu correo electrónico absolutamente hiperpersonalizado, sabiendo qué es lo que te ha pasado esa mañana, la necesidad que has tenido con una creatividad adaptada, te va a generar un sentimiento un poco de exceso de invasión de tu intimidad, y ahí tiene que haber un límite también que vamos a tener que saber hacer fine-tuning. Sin duda. Mencionaba antes LinkedIn Alecella, y creo que este año tenéis entre los ponentes a alguien muy especial, ¿no?, en relación a ello. Sí. Tenemos el privilegio de contar con el CEO de LinkedIn España, que vendrá a contarnos además en exclusiva algo que no puedo desvelar. Pero sí, ha sido un placer trabajar con ellos este año. Y otra de las grandes sorpresas de esta edición es que se ha incorporado la MKT, y te quería preguntar, Enrique, ¿qué buscáis incorporándoos a esta feria, a este congreso? Bueno, ese es como decía Alecella, es el sitio donde hay que estar, y es un foro donde se aprende mucho y donde yo creo que también tenemos mucho que aportar. Mira, la Asociación de Marketing de España nació en el año 1961, como Club de Jefes de Ventas de Madrid. Luego fue el Club de Dirigentes de Marketing y después se convirtió en una asociación a nivel nacional y ha ido creciendo, pues sobre todo muy de la mano de la tecnología, porque el marketing está impactadísimo. Un informe de McKinsey, me acuerdo que decía que el marketing es, no me acuerdo si es la primera o la segunda profesión más impactada por las nuevas tecnologías, en concreto ahora por la IA. Entonces es un foro estupendo donde creo que podemos aportar un montón. Vamos a estar en un par de paneles. Y bueno, pues la conversación entre marketing y tecnología es tan íntima, va tan ligada que creo que va a ser muy interesante tanto para los asistentes
desde luego para nosotros, y creo que para el DES también va a ser un buen aporte de valor. Estoy convencido de que sí. Ahí, siguiendo con los social media, ¿no? También tenemos a Randy Zuckerberg, que viene este año, y bueno, me gusta porque además, Enrique, tú participaste en el congreso asesor, ¿no?, de Meta cuando se incorporó a España. Entonces, quiero que nos contéis, bueno, pues Ale, desde tu perspectiva, ¿qué supone que venga Randy y qué nos va a contar? Si nos puedes adelantar algo. Y también que nos cuentes tú, Enrique, bueno, pues un poco la relación con Meta y cómo estás viendo la evolución de los social media desde, bueno, pues desde que entraron ya hace unos cuantos años hasta la evolución que están teniendo y hacia dónde pensáis que va eso para los dos. ¿Hacia dónde estamos yendo con los medios sociales? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy interesante, también relacionado con nuestra querida IA, que está por todos lados, donde, bueno, ya hablamos de, por ejemplo, pasar del SEO al GEO, ¿no? A buscar a los buscadores generativos. Y hay toda una economía y toda una estrategia de marketing vinculada a eso que también incorpora a los medios sociales. También podemos hablar en medios sociales, por ejemplo, de la sobreexposición y la saturación de contenidos. Al final estamos peleándonos por un visionado cada vez hay más contenidos de todo tipo en todos los medios y de nuevo volvemos un poco a este sesgo crítico, ¿no? A tu cámara de eco, a entender, bueno, pues lo que estás viendo, lo que no, elegir. Y también hay una tendencia social hacia el detox, un poco, ¿no? A este enganche que tenemos. Entonces esto también afecta al marketing y afecta a tus campañas. O sea, cada vez tienen que ser campañas de más valor añadido, que busquen más el ROI, que realmente le aporten un valor muy tangible al usuario final y tienes para ello que adaptar muchísimo lo que estás contando con ese human touch del que estamos hablando, porque ya no vale esta automatización. De hecho, la automatización está un poco en cuestión en el mundo del marketing porque justamente estamos viendo todo este cambio de paradigma. Entonces es un momento en el que hay muchísimos temas a los que abordar. Randy es un lujazo tenerla este año en DES. Ella nos va a hablar justamente de este ROI de la IA, de cómo las empresas pueden utilizar la IA para obtener un rendimiento concreto, para aplicaciones concretas. Además, Randy, más allá del apellido, que es lo que más suena, ¿no? Zuckerberg, es una gran profesional y una mujer que tiene mucha voz propia. Y de hecho, ella creó su propia agencia de marketing, aparte de haber estado en Meta y codo con codo. Con lo cual es una mujer con muchas derivadas y nos pareció muy interesante para esta edición porque pensamos que puede abordar muy distintos temas relacionados con lo que planteamos este año. Es que yo creo, no sé si soñábamos nosotros cuando irrumpieron las redes sociales con el impacto que van a tener en nuestras vidas. Es que ha sido un impacto, yo creo que ha transformado a la sociedad por completo y cómo vivimos y tal, y bueno, pues como todo, con sus pros, sus luces, sus sombras. Creo que atraviesan por un momento reputacional delicado, que requieren de compromiso por parte de las familias, de los hijos. Tiene ángulos que hay que pulir y tal, pero no veo yo que vayan a tener un retroceso en cuanto al uso que hacemos de las redes sociales. Y desde luego para el marketing, pues que es una herramienta fundamental, porque el marketing cuando en la parte de promoción deshace su presupuesto y lo distribuye para optimizarlo en base a tus puntos de contacto para optimizar la relación contigo, es que es un canal óptimo porque no solamente permite difusión, capilaridad, es que permite este diálogo pero sí que es verdad que la estandarización de los mensajes, la automatización de las creatividades, pues todo eso al final va generando un mundo un poco estándar, artificial, sintético, y ahí estoy seguro que vamos a ver una contratendencia y se va a imponer un poco la reivindicación de la imperfección, ¿no? Como factor diferencial. Sí, pero vamos, yo creo que no soñábamos ninguno con que íbamos a vivir un mundo tan en el que las redes sociales juegan un papel tan relevante, ¿no? Es que al final sí que es un medio de comunicación real, es decir, antes los medios que había, pues esa bidireccionalidad que había, o sea, que no había en realidad, con la televisión no hablabas, con la televisión salvo que estuvieras un poco trastornado, y las redes sociales eso es, vamos, ya no es que haya bidireccionalidad, sino multidireccionalidad. En ese sentido nos parece, pues, que mencionabas antes, Enrique, que la MKT está desde el año 61, a mí me da la sensación de cuando vemos vídeos de spots de los años 60 decimos cómo podía funcionar esto, era muy naif, ¿no? Y tal.
o incluso estaba fuera de foco, tal y como lo vemos con los ojos de hoy en día, 2026. De igual manera, estoy convencido de que cuando veamos las barbaridades que se estaban haciendo en social media dentro de unos años, diremos, pero qué barbaridad, entre otras cosas, todo este derecho a la privacidad, ¿no? Esto de los niños, cualquier temática relacionada, no sé cómo lo veis. A ver, yo creo que en las redes sociales, si algo caracterizó el boom, fue la autenticidad. Uh-huh. Es decir, recordad que tuvimos una época bastante patética donde muchos personajes muy famosos de televisión de toda la vida intentaban ganarse en YouTube a los jóvenes emulando lo que era YouTube, ¿no? Saliendo, haciendo gracietas y tal, y era, o sea, generaba un rechazo brutal. Porque justamente lo que se buscaba en redes sociales era la naturalidad, que el estudio no fuera perfecto, que fueras tú, te siguen a ti, que eso también desde el punto de vista de las marcas tiene un riesgo enorme, porque no te estás vinculando con una línea editorial, te estás vinculando con una persona que mañana se tira por un puente y tú estás apoyando eso. Y eso era uno de los problemas también principales con las marcas y el boom de los influencers y todo el tema de los contenidos, ¿no? Que luego se intentó regular por parte de distintas plataformas y hoy en día, pues bueno, también está un poco en cuestión en cierto punto, aunque sigue funcionando y estoy de acuerdo con Enrique en que va a seguir. Pero justamente por ese punto de autenticidad que tiene, yo creo que la IA va a ser una gran herramienta de inspiración, que para mí es una herramienta increíble, es como tener un asistente hiperdotado, superdotado, que te da ideas, que te orienta, que te estructura, que te ayuda, pero esa parte de conexión imperfecta de la que estamos hablando va a ser crítica también, porque es lo que tradicionalmente ha funcionado y por lo que la gente sigue a alguien. Porque empatizas, porque siempre hay un punto en el que te ves reflejado de alguna manera, o te gusta, o te atrae, o hay una aspiracionalidad, ¿no? Con ese perfil. Entonces yo creo que van a seguir evolucionando y es verdad que desde el punto de vista ético hay mucho cuestionamiento y en mi opinión tiene que seguir habiéndolo porque es la manera de crecer y crecer de una manera buena, positiva, pero ahí insisto en lo que volvía antes, es necesario que entendamos como sociedad el porqué y que sepamos exigírselo a nuestros políticos, a nuestros organismos regulatorios y a la propia empresa si no funciona desde la política, es decir, oye, por ejemplo, ahora Meta ha sacado la línea de adolescentes de Instagram, ¿lo habéis visto? Que son cuentas especiales. Un poco también me imagino que después de todo lo que ha pasado con ellos. Pero es que tenemos que elegir también como... Bueno, en Europa tenemos que elegir si queremos ser el salvaje oeste o no. Y estamos viendo lo que es el salvaje oeste en otros sitios y tenemos que tener claro si estamos dispuestos a sacrificar cosas por la competitividad o por estar al nivel empresarial de otras empresas, o si queremos crear otro modelo de negocio. Yo creo que otro modelo de negocio es posible cuidando los valores europeos, ¿no? Pero tenemos que ser capaces entonces de tener un tejido emprendedor y de tener unas inversiones en herramientas nuestras lo suficientemente altas y ágiles como para poder competir en un mercado global. Entonces yo creo que ahí tenemos varios puntos de debate muy interesantes. Sí, además hay un tema regulatorio de fondo que es imprescindible. Y a la vez es una pesadilla, pero es imprescindible porque en estos temas regulatorios en los que Europa tiende a sobreactuar muchas veces, pero claro, desde nuestros valores y nuestra perspectiva es absolutamente fundamental regular por ejemplo, en Europa somos muy buenos regulando el riesgo, ¿no? Supongo que es una influencia británica, pero Estados Unidos regula en favor de la competitividad y China regula pues a su manera también y son riesgos globales los que traen estas herramientas como la IA o las redes sociales, son riesgos globales, pero la regulación no se aborda de una perspectiva global, sino que es más bien responde a intereses geopolíticos y entonces yo creo que aquí hay un tema en el que habría que ponerse serios e intentar armonizar, que me consta que ya hay iniciativas para armonizar la regulación, tanto en temas de IA como de uso de las redes sociales, la propia RGPD, ¿no? Que convierte en una pesadilla la navegación por internet, pues estás todo el día aceptando, rechazando cookies, tal, entonces en favor de esa privacidad, pues
pues deviene una experiencia de usuario que es terrible y se convierte en una pesadilla. Pero esto no es así en todas partes del mundo. Pero las empresas cuando vienen aquí a compartir con las reglas europeas, pues se encuentran que tienen que, bueno, que buscarse la vida también para, en fin, creo que deberíamos también buscar soluciones que al final pues mejoren la competitividad, pero también protejan al usuario. Pero no solamente le protejan en términos de mi privacidad, sino que protejan mi experiencia de usuario y que no sea el salvaje oeste, porque sí que lo ha sido, pero que, bueno, que tengamos un entorno más estable, más seguro y más fiable, ¿no? Sí, bueno, y que sea compatible con esos valores, ¿no? Que mencionaba Ale, sin duda. Cambiamos de tercio. Algo que creo que es muy potente que tiene el DES es la verticalización, en el sentido de que como la tecnología es tan transversal y afecta a todas las áreas de la empresa, creo que un CTO, un CPO, ahora que ya es esa parte people y no de recursos humanos, un CMO, todo el mundo tiene algo que hacer dentro de esa feria y creo que es algo que es muy, muy chulo. Pero además, no solamente desde el punto de vista departamental, sino también de tipología de compañías. O sea, al DES van desde las grandes multinacionales hasta la startup. Creo que eso es algo de lo que os debéis vanagloriar, que debéis sacar pecho. Me gustaría que ahondaras un poco más, Ale, sobre esto. Sí, el DES acoge a todo tipo de empresas. De hecho, tenemos un auditorio entero específicamente enfocado tradicionalmente siempre para las pymes. Hace 2 años lo abrimos para la mediana y gran empresa también, que es el España Empresa Digital. Es el auditorio en español para la empresa española. Porque teníamos también interés de grandes empresas pues, participar en un foro que hablara de España exclusivamente, ¿no? Pero por supuesto las pymes son el grueso de nuestro tejido, tienen muchísimo que contar, forman parte de nuestro sistema de innovación y es impresionante todo lo que cada año nos traen al DES, que pues normalmente, como sabéis, son casos de éxito, casos de aplicación, contenidos disruptivos, proyectos pioneros. Entonces todo ese contenido también es bienvenido, por supuesto, al DES y hay sitio para todos. Con lo cual, bueno, yo siempre estoy abierta a recibir cualquier tipo de empresa. Qué bueno, qué bueno. Enrique, desde la asociación, y como una de las voces más autorizadas del marketing en este país, que suele dar mucha vergüenza escucharlo, pero es que objetivamente es así. Te voy a preguntar, ¿cómo ves el marketing nacional en comparación con el resto de países del entorno y hacia dónde estamos yendo? Pues me parece que podemos estar súper orgullosos del marketing que tenemos en España. Como paraseando a un político, estamos en la Champions League mundial del marketing. Y además con una cosa que tenemos los españoles, que es que siempre tenemos menos recursos que otros países. Yo antes viajaba un montón, ahora no es el caso, y yo me daba cuenta que otros países tenían más recursos, más dinero, más equipo para hacer las mismas cosas. Y nosotros estamos muy acostumbrados a hacer mucho con muy poco dinero, y yo creo que un balance muy bueno entre la planificación y dejando un margen también a la improvisación, donde nos movemos también bastante bien. Creo que vamos con un complejo injusto. Tenemos esta idea de que todo lo que viene de fuera siempre es mejor, ¿no? Las finanzas británicas, el diseño italiano, la tecnología alemana, cuando creo que el marketing español está en primera línea mundial, tanto a nivel teórico como a nivel ejecucional, como de casos, como los éxitos de los festivales para la parte de publicidad. Entonces creo que podemos estar tremendamente orgullosos y los profesionales aquí están perfectamente formados y ahora, por ejemplo, desde la asociación tenemos mucha relación con la Confederación Europea de Marketing. Y yo estoy ahora en el board allí y joder, yo veo el nivel de otros países y es estupendo, pero es que nosotros estamos no sé si somos los mejores, pero esto suena un poco mal porque orgullo patrio, pero estamos en el top mundial del marketing. Es verdad que a nivel tecnológico, pues seguramente no estemos en la primera línea y seguramente en países de Asia yo veo casos que digo, madre mía, pero ¿cómo han hecho esto? ¿Qué proeza tecnológica combinada con la creatividad y han sabido resolver en un supermercado? Bueno, a lo mejor ahí no somos tan pioneros, pero sí lo somos en cuanto a la adopción, a la implantación, a la ejecución. Así que creo que podemos estar muy orgullosos. Qué bueno. Estaba la frase esa, si habla mal de España es que es español, ¿no? Y... Sí, es verdad. Sí. Bueno, a mí esto me parece un punto muy importante. De hecho, hace poco leí un estudio que se ha hecho recientemente donde los españoles tenemos una autopercepción de España malísima. De hecho, decían que solo un 20% pensaba que España estaba
por encima de otros países de Europa en distintos ámbitos, y tú preguntabas al resto de Europa y era al revés. O sea, ellos están como muy orgullosos de su país, sin nada objetivo, simplemente como una percepción general. Y yo, gracias al DES, he descubierto que, curiosamente, estamos en punta de lanza de muchas cosas y no lo sabemos. Y esto a mí me impactó también incluso a nivel tecnológico. Por ejemplo, el año pasado que propusimos por primera vez hablar de Quantum, que suena como a wow, eso ya llegará, pues no, o sea, fue un acierto total. Y resulta que en España, ojo, tenemos mucha potencia en Quantum, o más de la que podríamos tener en mente, ¿no? Inicialmente. Entonces yo creo que debemos ser críticos, debemos exigir que las cosas se hagan bien, porque hay muchas cosas que no hacemos bien y podemos hacer mejor, pero también creo que debemos empezar a ser justos con lo que somos como españoles. Y no hablo de política, por favor, o sea, es lo que más rabia me da, que cualquier cosa se politiza y cualquier cosa genera gresca, y no, hay mucho talento en España y hay mucha gente con ganas de hacer las cosas bien sin sesgo político, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que abrir plataformas, espacios. Este año en el DES hemos creado un espacio que es Liderazgo Español, para ver también dónde estamos posicionados en liderazgo dentro del mundo tech, que creo que es necesario, y que tenemos también que ser capaces de decir lo bueno, ¿no? Y lo que estamos haciendo bien, porque eso también da ganas a los jóvenes de seguir impulsando determinadas áreas donde, oye, estamos funcionando. Uno de los mirlos blancos europeos es Multiverse Computing, es una empresa vasca que acaba de recibir los 200 millones de financiación y está consiguiendo optimizar procesos de IA a través del Quantum y con unas perspectivas maravillosas. Otra empresa también muy parecida que tenemos este año en DES es Maisa, y son empresas que no llenan titulares a lo mejor, pero deberían. No sé, yo creo que... Bueno, tenemos un caso en España, PLD Space, por cierto, que también estoy ahí en el advisor y tal. Y PLD Space, eso es un orgullo patrio. O sea, 2 chavales de Elche que deciden competir con Elon Musk, están on track y ahora desde octubre lanzan el Miura 5 desde la Guayana Francesa. Y eso sitúa a España entre los 10 países del mundo con capacidad aeroespacial. Por cierto, son la gran esperanza de Europa para la carrera espacial. Bueno, y van, como hacemos las cosas en España, trabajando, tal. Y creo que el DES es un gran ejemplo de algo en lo que también somos muy buenos, que es en organizar grandes eventos y grandes congresos. El Mobile World Congress, el DES, el South Summit, las Olimpiadas, la final de la Copa Libertadores que organizamos aquí en 15 días, porque fue imposible hacerlo en Buenos Aires. Creo que somos muy buenos en muchas cosas, pero tenemos que creérnoslo, porque es injusto no hacerlo. La verdad es que os escucho y me dan ganas de... Viva España. Vamos. No, yo de verdad en la universidad veo a los jóvenes preparados, con ganas de hacer cosas, pero también veo mucha desorientación y mucha frustración. Y a mí me parece que los seniors tenemos la responsabilidad también de no engañaros, porque no es fácil y no hay nada rosa en el mundo del emprendimiento o de la empresa. Está difícil la situación, pero también lo ha estado en otras épocas. Y hay que intentar buscar cada uno su vía, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas que tenemos es que la tecnología permite hoy en día soñar. Cosas que en mi época eran impensables. O sea, yo recuerdo que cuando empecé en la universidad empezábamos a acceder a una cosa así que ponía Yahoo, ¿sabes? Y que era internet y era como, que yo voy a hablar con otra persona. O sea, no tenías esos horizontes, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo hay que empezar a girar, dejar de consumir tantas cosas tóxicas y empezar a ver también la parte buena de lo que tenemos, ¿no? Ahora mismo. Y que los jóvenes pues tengáis esas ganas de cambiar el mundo con las herramientas que hay, si es algo que queréis cambiar. Entonces creo que de ahí tenemos una responsabilidad, y desde el mundo del marketing, a través de los contenidos y de este pensamiento crítico que hemos hablado al principio, hay muchísimo que hacer. Y tenemos que colaborar todos, las empresas, la sociedad, los políticos y las instituciones.
De todo esto, con lo que más me quedo es gracias por seguir llamándome joven dentro de esta categoría. Sí. Hombre. Yo cuando he mencionado jóvenes pensaba que se refería a los... Y luego dice senior y ha hecho así, digo, pues debe ser que somos los En de cabeza acumulamos más juventud, eso es verdad. Un poquito menos jóvenes. un poquito más senior. Estaba dándole vueltas antes a algo que creo que hacéis muy bien desde ambas patas, tanto la MKT como desde DES, y es no solo esa generación de networking, sino de una comunidad real, ¿no? En el caso del DES, es que lo tenéis muy fácil, es que bajar a Málaga en junio pues es un planazo y le apetece a todo el mundo. Desde luego. Pero también desde la AMKT, ¿no? Creo que vais mucho más allá de poner en conjunto a la gente y que de verdad que se lleva a gala, ¿no? Eso de la pertenencia tanto a la asociación como el bajar al DES. Hay gente que, o sea, soy uno de ellos, que no nos movemos demasiado a ferias fuera de Madrid y el DES lo tengo marcado siempre en rojo en el calendario. Sí. Entonces, bueno, enhorabuena por ello. ¿Y qué supone esa comunidad para vosotros desde ambas patas? Bueno, es que, mira, en España, nosotros en la MKT hacemos un estudio que se llama el AMES, que pone números al marketing, ¿no? El marketing mueve en España 33.000 millones de euros y da empleo a unos 114.000, 120.000, me parece que es ya, profesionales. Claro, pero además el mundo del marketing es multidisciplinar. O sea, tú puedes trabajar en una productora y estar en marketing, puedes trabajar en temas de patrocinio y trabajas en marketing, puedes estar en desarrollo de producto y estás en marketing. Es muy multidisciplinar. Y nosotros intentamos empoderar al profesional, darle este respaldo de conocimiento, de networking, para que, bueno, haciéndote a ti más potente en tu compañía, reforzando tu discurso, pues tú ganes peso en tu compañía y con eso pues el marketing gana peso en tu compañía, ¿no? Uh-huh. Y esto lo hacemos a través de fomentar precisamente pues esto, la comunidad, los eventos de networking. Yo creo que lo más valorado de la MKT son los eventos por el conocimiento que aportan o los estudios que presentamos, pero el networking como capa transversal. Porque es donde nos encontramos, nos ponemos al día, compartimos. Ahí participamos en un foro, AMKT participa en el foro IA, por ejemplo, ¿no? Y el foro IA fue una idea genial de los amigos de Good Rebels, porque se comparten también fracasos, quiero decir, la palabra fracaso, errores, cosas que no han salido bien y pues que te permiten en el prueba-error no solamente compartir los best practices que nos encanta a todos, sino también, bueno, pues no vayáis por aquí porque esto no sale bien y pues ahí también se comparte, ¿no? Y esta comunidad pues permite compartir con esa honestidad y con autenticidad. Uh-huh. No, aparte, dentro de esos eventos los premios nacionales de marketing son... Bueno, eso es el buque insignia, sí. Es una maravilla. Vale. Bueno, en el DES, como decías, que jugamos con ventaja. Málaga, junio, además es el sitio de referencia del networking, porque al final lo que nos diferencia de otros eventos de tecnología es que estamos muy centrados en el negocio B2B, ¿no? En todo lo que es, bueno, pues ese approach de empresa que nos permite tener los casos de éxito más relevantes del año, ser el espacio de debate entre profesionales, poder también compartir esos fracasos, esos éxitos, lo que funciona, lo que no. Y por eso somos referencia. Entonces, si se trata de B2B y se trata de networking, el DES es el lugar. Creo que uno de los puntos clave por los que la gente va al DES, desde luego hablabais de ese networking, pero también por el aprendizaje, ¿no? Por la enseñanza que deja, el compartir con otros profesionales. Desde ese punto, pues esta pregunta nos la traen nuestros amigos del grupo educativo Cefudima, que es donde se forman los makers, aquellos que hacen que las cosas pasen en las empresas, y es ¿qué supone para vosotros la formación? No tiene por qué ser reglada, sino la formación en general dentro de vuestras carreras y que tiene que tener un profesional hoy en día para no caducar, ¿no? Como decíamos antes. Para mí es la clave. Es decir, ha cambiado el paradigma de lo que es la formación y como decíamos al principio, yo soy un ejemplo, ¿no? De lo importante que es estar al día, reciclarse, adaptarse y estar en aprendizaje permanente. Para mí esa es una de las claves del éxito de hoy en día y yo creo que tienen que tener en mente que es necesario estar en permanente adaptación. Tengas la edad que tengas y la trayectoria que tengas, da igual. Yo veo a mucha gente con una trayectoria increíble quedarse caduca en meses. De hecho, parte del marketing digital, sobre todo en la parte de tech, requiere que el equipo esté, yo diría que por lo menos en mi empresa, el 30-40% del tiempo en formación. Sea autodidacta, sea porque te apuntas a un curso de algo muy especializado que vas a necesitar.
pero creo que eso es un valor competitivo brutal hoy en día y toca entenderlo y toca adaptarse a ello. Sí, es que ha cambiado muchísimo el tema de la formación, pero es que ha cambiado la sociedad. O sea, antes los planes estratégicos se hacían a 25 años. Ahora un plan a 25 años, es que eso es impensable, pero es que yo he visto planes a 25 años. Luego vi planes a 5. Ahora no sé si un plan te aguanta un año. Y entonces la formación, pues ocurre lo mismo. Tienes que estar... ya no es porque sea un valor competitivo, una ventaja competitiva, es que te quedas obsoleto en 6 meses, sobre todo en los temas de marketing digital. Ahí la tecnología avanza de manera... y tienes que estar permanentemente refrescándote y compartiendo y estando ahí. Ha cambiado, pero además la formación reglada, que tiene un peso enorme a la hora de forma tu perfil curricular, pero la no reglada, la formación espontánea, cuando estaba en el banco, por ejemplo, en Telefónica, me da igual, esa formación que te dan los proveedores cuando vienen a contarte sus propuestas, eso es una fuente de conocimiento tremendo. Y llega para el mismo problema y vienen 3 proveedores, te encuentran 3 visiones diferentes y tú acabas de tener un máster que te has hecho en ese tema en concreto. Esa formación constante es imprescindible para no quedarte obsoleto, que te quedas obsoleto así. Sin duda. Pues estamos ya en la recta final. Vamos a hacer las preguntas clásicas. Nada de sexo o dinero, pues estar tranquilos. Vaya, hombre, pues nos vamos. Estamos a tiempo, ¿eh? No. La primera de ellas es: ¿cuál es el briefing más extraño que os ha tocado dar o recibir? Madre mía, pues a ver, yo te diré que son muy frecuentes los briefings extraños, es decir, lo normal es que te suelen pedir cosas imposibles, ¿no? O sea, que quieren estar los número 1 y tener todas las visitas del mundo y tener todas las conversiones del mundo, pero con un presupuesto muy ajustado, ¿no? Yo creo que todavía nos encontramos mucho con un cierto desconocimiento de lo que realmente cuesta hacer una campaña que funcione en el mundo del marketing. Yo creo que es la lucha permanente en el mundo de las inversiones del marketing, porque a veces se percibe, no desde todas las empresas, por supuesto, pero por parte de muchas, como un gasto un poco que no saben, ¿no?, dónde va. Pero ahí está también la importancia de definir esos KPIs, ese ROI, los objetivos, que muchas veces cuando llegamos son un poco superfluos o no están basados en nada más que en queremos hacer algo, ¿no? Entonces el briefing extraño es más frecuente de lo que crees, pero lo que más me sorprendía a mí, sobre todo cuando empecé, era el tema de querer estar en los canales de los influencers en YouTube, que lo hemos comentado antes, sin ningún tipo de criterio, ¿no? O sea, hay algo que se pone de moda, que también hoy en día pues puede ser un poco la IA, por ejemplo, y todo el mundo quiere estar o hacer algo porque hay que hacerlo, pero no hay un perfil estratégico de fondo que analice por qué estamos haciendo esto, señores. Porque a lo mejor sí, estás en el canal del Rubius o del top de ese momento, pero no te sirve de nada, los compradores tuyos no están ahí, claro. No es tu perfil, no te tienes que vincular a eso. Y de hecho hubo muchos batacazos al principio de los influencers. Me viene a la mente J. Pelirrojo con la muerte de Víctor Barrio, del torero, que era un influencer del momento, esto te hablo hace ya muchos años, sí. Y que se jactó, ¿no? Tal, y fue un escándalo porque tenía grandes marcas amparándole. Y lo que hablábamos antes, pues no hay una línea editorial, no hay una estrategia de fondo, no hay tal, y te metes en unos jardines muy complicados, ¿no? Entonces, a veces se piden briefs que requieren de darle una segunda vuelta. Yo el briefing más extraño que creo que he hecho, así por una cosa concreta, pues fíjate, cuando en el banco patrocinábamos mucho fútbol, la Copa Libertadores, la Champions League, la Liga en España, tal. Patrocinamos mucho fútbol porque es un vehículo de conexión emocional muy potente con los públicos y tal. Y entonces, dándole una vuelta, intentando unir el propósito del banco, que era contribuir al progreso de las personas y de las empresas, intentando demostrar que porque patrocinábamos fútbol, pues realmente teníamos un aporte bueno a la sociedad, pues hicimos una cosa maravillosa. Y entonces se nos ocurrió hacer una competición de gritos. Y yo le llamaba así. Un saludo, Bernabé. Y entonces desarrollamos una app que tú ponías tu móvil al lado de la tele cuando estabas viendo un partido de fútbol, y entonces la app traqueaba
el nivel de entusiasmo con el que tú celebrabas un gol. Y entonces había una competición internacional sobre quién celebraba. Y entonces, claro, cuando veías los resultados, en realidad es una competición de gritos absurdos. Y yo decía, madre mía, y que vamos a este briefing ahora que me aparece una app de control de gritos desde un banco. Pero salió. Pero salió. Siguiente pregunta es, mayor éxito y fracaso, reverso tenebroso que nos podéis contar. Madre mía. Mayor éxito, fracaso tenebroso. O sea, mayor éxito, sí, el otro lado, la cagadilla venial que nos podéis contar. Claro, Pues más mira, divertida yo la cagadilla. Claro. A ver, puedo empezar con el fracaso. Mira, yo creo que mi mayor fracaso fue durante una etapa de mi vida, en la fase de emprendimiento y tal, pensar que yo era capaz de lo que me has dicho al principio, de ser superwoman y de poder empujar cosas yo sola. Es que nadie va a ser capaz de verlo como lo veo, es que no voy a poder delegar, es que, o sea, error máximo. Lo que hay que hacer es rodearse de gente brillante y aprender a trabajar en equipo y poder remar juntos para poder abordar proyectos grandes y saber rodearte de gente, ¿no? También he sido muy huraña, fíjate, ahora con cara visible del DES, pero siempre he estado como muy encerrada en mi cueva, investigadora, tal, no sé qué, y me di cuenta de que hace falta también mostrarte y salir y rodearte de gente y charlar y aprender y estar fuera y forzarte a hacerlo, porque esto te reporta muchísimo. Aprendes mucho de la gente, conoces gente nueva que te inspira, que te cambia la idea, compartes también vivencias. Entonces yo creo que hay que ser capaz de compartir la idea, hay que ser capaz de delegar y asumir ciertos riesgos a pesar de que no lo vayan a hacer como tú lo ves y darte a conocer, ¿no? O sea, con tu estilo y si no eres especialmente abierto, pues no pasa nada, no hace falta que te pongas delante de una cámara, pero sí que salgas y que compartas tu idea y que la cuentes, ¿no? Así que bueno, yo para mí ese, ya te he dicho el fracaso. Fracaso estrepitoso, la app esta de goles de gritos. Fracaso estrepitoso, o sea, no sé si lo hemos contado mucho. Y un éxito, pues mira, para mí fue un éxito cuando publiqué mi libro sobre cómo generar confianza en las marcas, porque era una época en la que los bancos tenían una crisis reputacional enorme. Era la crisis del 2008, 2009, 2010 y tal, que los bancos ahí sufrieron muchísimo reputacionalmente y yo buscaba claves para trabajar la confianza y había alguna bibliografía y entonces, bueno, en realidad yo no encontré el manual que necesitaba y dije, bueno, pues me pongo yo con ello. Entonces investigué un año entero, descubrí un psicólogo alemán que había estudiado cómo se construía confianza los médicos y los niños y tal. Leí un montón de bibliografía y sinteticé una metodología que realmente funciona para construir confianza en las marcas y a tu marca personal, o sea, y trabajar una reputación adecuada, tal. Y es un logro porque, no ya por lo que aporte el libro, ¿no? Comprarlo, tremendo libro, brutal, sino porque es un logro contigo mismo. Yo me dediqué a contárselo a todo el mundo, estoy haciendo un libro para meterte presión porque la tentación de dejarlo en cualquier momento y es enorme, ¿no? Estás en la playa y pues saco el libro y tal. Pero terminarlo, publicarlo, que se venda, que da mucho pudor porque queda ahí lo que has escrito y la gente te juzga, pues vaya mierda que has escrito y tal. Bueno, pues eso es un logro, un éxito. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que vinculado a ese éxito, además has dicho algo muy importante, que es atreverte a exponerte, ¿no? Al final, yo creo que ninguno nos gustamos cuando acabamos de ver una entrevista o grabas un disco o publicas un libro, ¿no? Siempre dices, ay, tenía que haber hecho esto, otra cosa. Qué chorrada he puesto aquí, pero qué mal he salido y qué... Pero al final es que la otra opción es no hacer nada. Claro. ¿No? Entonces, tienes que también aprender a perdonarte, a exponerte, a arriesgarte a que puedan opinar sobre ti, ¿no? Y eso a mí me ha traído muchísimos más beneficios que daño, digamos, porque además el que normalmente opina con foco destructivo tiene algún motivo detrás, o sea, no, porque si no le das igual, o sea, eres una ameba en su vida, ¿no?
Entonces yo creo que, por ejemplo, parte del éxito siempre viene del esfuerzo. Para mí el doctorado ha sido algo, ya hacer un doctorado con mi edad, con 2 hijos, con tu empresa, con todo lo que conlleva ya la vida adulta. Ha sido duro. También he tenido mucho apoyo de mis directoras de tesis y a pesar de todos los apoyos me ha parecido durísimo. O sea, ha sido todo un hito. Entonces el día ya que me doctoré, después de 5 años, porque tardé muchísimo, porque me pilló la pandemia, además en medio. O sea, hubo un agujero negro ahí, donde además yo enfermé y estuve bastante mal durante bastante tiempo y fue a nivel personal algo muy exigente. Entonces el día ya que la defendí y nos echamos a llorar ahí todos, fue como, wow, lo logré, ¿no? Y eso ha sido para mí un gran éxito en mi trayectoria. Qué bien me viene tener referentes, lo mencionábamos antes fuera de cámara, que estoy con el doctorado. Ahí me pilló, fui padre de gemelos el año pasado. Wow. Entonces durante unos meses lo tuve que parar y ahora voy en los huecos que tengo. Saludo a Yolanda, a mi directora de tesis, que me lleva como buenamente puede. Pero bueno, qué bien saber que hay luz al final del túnel, así que gracias. Sí, ánimo, porque estás en la fase túnel de los hijos y del doctorado. Estás de las dos, así que ánimo. ¿Qué marcas os inspiran? ¿Quiénes os gusta lo que está haciendo actualmente? Pues mira, yo te voy a decir 2. Una grandísima empresa y te voy a dar otros 2 ejemplos de empresa española. Yo creo que Nvidia, dentro de las tech, ha sabido posicionarse muy bien y que Jensen Huang tiene un carisma y una manera de comunicar muy inteligente para el momento en el que estamos, ¿no? Las Big Tech ahora mismo se percibe, ¿no?, como el gran enemigo al que enfrentarse o la gran empresa aspiracional. Está todo muy polarizado. Y yo creo que Nvidia está sabiendo ocupar ese hueco neutral intermedio, aunque habrá mucha gente que se me eche encima, pero sí creo que lo están haciendo bien desde el punto de vista de posicionamiento de marca. Y luego hay 2 marcas que a mí me llevan tiempo llamando la atención en España, que yo creo que también han hecho algo muy bien, y es que son 2 industrias tradicionales, unas de ropa y la otra de hamburguesas, pero han sabido pegar ese giro y usar muy bien los canales de marketing y de contenido para las nuevas generaciones para darle una vuelta, ¿no? Una es de Fitzgerald y los otros me gustaron mucho, además cuando hablé con ellos y tal, sobre todo el enfoque que es de Nude Project, donde crearon realmente una comunidad y una sensación de aspiracionalidad. Incluso hacían luego fiestas con famosos, con Raúl Alejandro le trajeron, me acuerdo, y querían luego irse a cafeterías. Digo, madre mía, o sea, estáis centrándose en todo lo que es la comunicación, el contenido, creando esa comunidad, esa aspiracionalidad para vender ropa, ¿no? Y entonces lo lograron. Por además yo les conocí cuando estaban como empezando con el podcast y de repente en muy poco tiempo vi un crecimiento brutal y es un ejemplo de buen uso y de buena conexión con sus potenciales compradores español que, bueno, me parece que son destacables. Sí. A mí me enamora Zara. O sea, yo creo que Zara hace una cosa mágica que es un punto de encuentro de moda para unos targets tan diversos que lo mismo te puedes encontrar a la reina Leticia vestida de Zara que a la presidenta de una compañía, que a la última administrativa que haya entrado en la empresa, y hace un punto de encuentro tremendo. Y además saben combinar muy bien lo pragmático con lo aspiracional y con una política clarísima y muy consistente de una especie de no marketing, que no es verdad, pero y luego por esa consistencia, porque lo difícil de esto no es enamorarte de una marca que lo acaba de hacer muy bien. Tengo en mente un par de marcas, ¿no? Para no ponerlos, lo hicieron muy bien en un momento dado y de repente desaparecen, ¿no? Zara me encanta. IKEA es otro ejemplo de marca que me fascina por su coherencia, su consistencia. Ahora llevan 2 o 3 años que han hecho un viaje de lo ultralocal a una propuesta mucho más global y sigue funcionándoles. Lo trabajan desde esa coherencia de todos los puntos de contacto, la experiencia, brutal. Y luego hay una marca que creo que está siempre como en segundo plano, pero que ha hecho un viaje tremendo, que es Adobe.
de Adobe, que empieza siendo una herramienta de diseño con las 4 utilidades, que luego nos regala un lector de formato PDF y que ahora está imbricadísima en las compañías, no solamente en lo que es la parte de diseño, sino en la conexión con el dato y, por supuesto, cómo le ha añadido y cómo ha sabido añadirle la capa de IA, no para que las herramientas de diseño no mueran, sino para que sean mucho más potentes y hacerse imprescindible. Yo creo que Adobe es una marca que lo está haciendo en el mundo de manera bestial y siempre como en segundo plano. No es una marca muy protagonista, pero está ahí con una consistencia y una evolución tremenda. En ese sentido, tanto Adobe como Nvidia, que las habéis mencionado los dos, creo que han sabido evolucionar muy bien, ¿no? De cómo estaban hace unos años a dónde están actualmente. Pues estamos ya en la última pregunta y es, ¿qué le diríais a alguien que está empezando en esto del marketing? Qué silencio más incómodo. Así que es que claro, ahora que nos pides algo tan categórico. Pues mira, mi hijo está empezando en esto del marketing. ¿Sí? Bueno, está estudiando marketing. Y yo creo que tienen que llegar con una perspectiva, te diría, muy ligada al negocio. No pueden... No, evidentemente aterrizas en el mundo de marketing en el hueco que te dejan cuando puedes pero yo creo que su aspiración tiene que ser hacia estar siempre vinculada a la parte de ventas y de negocio. Ahí es donde el rol del marketing se vuelve más importante y donde creo que vas a tener un viaje más sólido, ¿no? Y con más sentido. El marketing siempre ha contribuido a las ventas y al negocio, es motor de generación de riqueza para las empresas y para la sociedad. Pensar en el marketing solo, una tentación que puede tener algún chaval ahora, no, me encanta el marketing en las redes sociales. Error, no puedes ir con una perspectiva tan pequeña. Puede que sea una vía de entrada, pero tu aspiración tiene que estar siempre ligada a la unión entre ventas y marketing, que es donde despliega todo su potencial y viajar con ese driver, ¿no? Y yo añadiría a lo que dice Enrique, fórmate en tecnología, porque esto es un gap que me encuentro muy a menudo en perfiles que están estudiando marketing, que se imparte de una manera todavía quizás muy tradicional en muchos sitios, que esto es otra reflexión que tendríamos que hacer. Pero creo que para tener esa visión global, estratégica, no tan de nicho exclusivamente de los elementos que componen el marketing, sino de entender el marketing desde un punto de vista estratégico, es crucial que tengan unos conocimientos básicos de cómo funciona la tecnología, porque hoy en día prácticamente todo el marketing está relacionado con la tecnología de una o de otra forma. Así que es muy importante que tengan curiosidad, que investiguen, que se formen. Hay muchas opciones hoy en día, no tienen por qué ser, como decía Enrique, regladas 100%, sino autodidactas, pero tienen que formarse permanentemente y saber de tecnología. Perfecto, pues nos quedamos con estas reflexiones. Espero que hayáis estado cómodos. Bueno, este sofá es brutal, este sofá es tremendo. Sí, nos quedamos aquí, a echarnos la siesta. Pues muchas gracias por haber venido aquí a compartir con nosotros. Espero que hayáis estado bien, sobre todo los que estáis ahí al otro lado, que os haya gustado tanto como a mí y que hayáis aprendido lo mismo. Y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado, recomendadnos a vuestros amigos, si no os ha gustado, a vuestros enemigos, pero recomendadnos, que nos viene muy bien. Así que nada, hasta el próximo episodio. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.